Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a ARA. En el capítulo de hoy nuestro tema principal será el cine independiente. Empezaremos viendo algunas de las películas que más triunfaron fuera del circuito comercial americano en los festivales de 2024 y después nos acompañarán Néstor y Chris en una entrevista para conocer más acerca de su podcast Daga y Toga. Después analizaremos una serie de fotogramas y con esto y alguna que otra sorpresa más que nos espera para este programa, comenzamos. Vamos a empezar con un análisis de mano de nuestra reportera Carla, que nos trae algo muy interesante preparado. ¿Qué tal, Carla? Cuéntanos. Buenas, vamos a hablar de algunos estrenos, los últimos estrenos americanos que mejor crítica y bienvenida del público han tenido. En la primera recomendación de hoy tenemos Anora, de Sean Baker, una película muy nominada en festivales y premiada con Palma de Oro en Cannes. Cuenta la historia de Anora, una joven prostituta de Brooklyn que tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta. En la segunda recomendación de hoy tenemos a Real Pain, otra película muy aclamada por la crítica, con su mayor logro en Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro y un premio a Mejor Actor de Reparto en el Círculo de Críticos de Nueva York. Trata de dos primos que viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para ver dónde vivió ella antes de la Segunda Guerra Mundial y comprender de dónde viene su familia. Estas son las últimas novedades cinematográficas del circuito comercial americano. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora vamos con la entrevista del día de hoy. Adelante, chicos. Hoy nos acompañan Néstor y Chris, del podcast Daga y Toga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenos días y saludos a todos los espectadores. La verdad que es un gusto estar aquí, espero que Chris piense lo mismo. Y por mi parte, particularmente agradable volver, ¿no? Porque bueno, hace 12 años estudié aquí realización, por lo tanto siempre es un gusto pasarse de nuevo por la casa. Genial, bienvenido de nuevo entonces. Pues nada, chicos, quería comenzar un poco preguntándoos por cómo surgió la idea de crear el podcast, de dónde vino todo esto. Bueno, pues esto fue porque él fue mi profesor el año pasado y nada, uno de los trabajos que teníamos que hacer era sobre hacer un podcast y yo de primeras lo quería hacer sola, cosa a la cual pues obviamente no me dejó. Entonces le planteé la idea de hacerlo juntos y pues al final salieron a modo de trabajo de clase y ya luego a la que terminó el curso seguimos hablando y decidimos que podía estar chulo hacer algo fuera. ¿Y cuál diríais que es vuestro principal objetivo a la hora de desarrollar este podcast? ¿Qué es un poco lo que diríais que queréis conseguir? Bueno, yo creo que había dos objetivos claros, ¿no? El primero, a título personal, era que me lo pasé muy bien haciendo el programa con Chris y tuve claro que quería hacerlo más a menudo, ¿no? Entonces es una excusa para al menos una vez al mes quedar y hablar de cine. Y luego la segunda es que yo pensé que podía haber cierto potencial porque tenemos una dinámica conversacional divertida, ¿no? Porque hay sobre todo una confrontación de sensibilidades generacionales distintas, ¿no? Yo soy un millennial pedante y ella es una muchacha nihilista de la generación Z, ¿no? Entonces poder enfrentar esas dos perspectivas sobre el cine y la vida me parecía que podía ser muy dinámico, ¿no? Y algo un poco diferente. Un poquito de contraste, ¿no? Sí, eso es. Claro, pues un poco en relación con esto os quería preguntar también por precisamente cómo equilibráis una opinión personal, algo que puede ser esa diferencia entre lo que un público más objetivo como el suyo o como el tuyo puede pensar de una película, a un análisis objetivo realmente. ¿Cómo haríais esa diferenciación? Bueno, a ver, yo creo que siempre le meto más parte subjetiva a lo que son los análisis. Siempre al final pues me gusta hablar más de películas que me han gustado, películas que ya he visto más que películas que igual pueden ser muy buenas fotográficamente o a temas de dirección o bueno, pues lo que es un poco más técnico, que a mí pues igual no me parezcan tanto, pero vamos, yo intento muchas veces también ser un poco objetiva. Obviamente pues si una película es mala a nivel de fotografía lo voy a decir, o si es muy buena y no me ha gustado pues también lo voy a decir y vamos, yo considero que en esto también un poco igual al final. Sí, bueno, al final la crítica es subjetiva y cualquiera que diga que no está mintiendo, ¿no? Al final no hay un argumento, una receta que diga que una película es buena o mala, eso depende del gusto de cualquiera. Y sí que es verdad que al final cuando tienes conocimientos técnicos puedes valorar que hay películas que están mejor o peor realizadas y que tienen elementos técnicos más meritorios, pero eso no tiene por qué implicar que la película sea buena muchas veces, ¿no? Por lo tanto, al final es una balanza que uno tiene que equilibrar y sí que es verdad que a la hora de saber indicar las fortalezas de la película, pues eso es un elemento con el que puedes hablar
alguien de ellas, ¿no? Hablar de su, pues eso, dirección de actores, diseño y producción, fotografía, montaje, lo que sea, pero al final del día no es solamente los medios, sino el fin, ¿no? Si todo eso sirve para algo importante y crea emociones fuertes en el espectador, eso es lo que al final hace que la película sea buena. Pues ahora que estamos hablando un poco más de hechos concretos, os quería preguntar por qué película reciente diríais, así que haya salido en este último año, par de años, consideráis que vaya a considerarse, valga la redundancia, un clásico en el futuro. Bueno, yo creo que hay una película del año pasado que ya lo es, sobre todo porque pude hablar de ella en la radio y noté por la recepción entre mis compañeros de mesa que ya empezaba a crear una cierta sensación de culto, que es la película Los que se quedan, ¿no? The Leftovers, de Alexander Payne, una película navideña protagonizada por Paul Giamatti. Yo creo que esta tiene todas las visas de convertirse en un clásico, ¿no? O luego un poquito más antigua, películas como Retrato de una mujer en llamas, que no tiene ni 10 años, yo creo que ya apunta bastante, ¿no?, a ser un clásico, ¿no? Y creo que son dos ejemplos claros. Y luego también me podría tirar a la piscina, que esto siempre puede salir mal, pero creo que dentro de lo que no es un clásico, pero sí películas de culto, que son como marcianadas, que generan cierto fenómeno de seguimiento, películas como por ejemplo Maligno de James Wan, yo creo que dentro de 15 o 20 años va a tener cierto seguimiento. Pues oye, nos lo apuntamos a tener en cuenta. Os quería preguntar también un poco, chicos, por dentro de vuestro propio podcast, ¿cuál diríais que es el elemento diferencial? ¿Por qué deberíamos ir a vuestro podcast para informarnos sobre cine? ¿Cuál es vuestra esencia? Hombre, a ver, yo creo que lo que ha dicho antes de la diferencia generacional, pues eso al final hace muchísimo. Y bueno, ya por tirarnos un poquito de flores, que al final pues somos graciosos y que genuinamente nos gusta el cine a ambos. Creo que tenemos buenas críticas, que sabemos dialogar, por así decirlo, con muchas comillas, que al final, bueno, pues la esencia que tendríamos, por así decirlo, pues es un poco, pues, es un podcast que consideraría como más cercano al espectador, o sea, que no es tanto como algo muy técnico, muy estructurado, que al final es simplemente pues sentarte con un amigo a charlar, la cosa que, bueno, pues lo grabamos y ya, no tiene mucho más. Un ambiente distendido, diríamos. Sí, algo así. Y dentro de este ambiente distendido, ¿qué es lo que más os gusta analizar cuando os ponéis a hablar de pelis? ¿Os gusta ir más a los últimos lanzamientos de películas así más mainstream? ¿Vais un poco más por la vía de lo indie? Yo creo que vamos bastante por libre, la verdad. Sí. Yo en mi caso, hasta ahora tenemos ya 2 programas, uno que ya está disponible y otro que está en el horno, ¿no? Lo grabamos el sábado pasado. Y en mi caso, al menos, he elegido películas que me apetecía hablar de ellas, una de ellas porque la quería ver y así me obligaba a hacerlo, y la otra porque me parecía que era interesante su punto de vista al respecto de cosas del argumento. O sea, que realmente no hay un motivo temático concreto a la hora de buscar las películas. Sí que he notado que, yo creo que esto es casualidad, pero hasta ahora siempre hemos acabado hablando mucho de personajes más que de otra cosa. Sí. Hablamos mucho de psicología de personajes, sobre cuestiones psicológicas, dinámicas relacionales. En todas ellas la pasión o la madurez ha estado muy de por medio, ¿no? Por lo tanto sí que hay unas tónicas en común, pero es todo fruto del azar, la verdad. No creo que esté nada planeado de inicio. No. Genial, pues qué guay, chicos. Estaremos al tanto de próximos lanzamientos. Y nada, agradeceros mucho haber estado aquí. Y vamos con lo siguiente, que es las últimas noticias sobre el Festival de Cartagena de 2025. Nuestro corresponsal Jaime nos va a contar un poco cómo se vive el ambiente por allí y qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos. Hola, buenas. Sí, estamos aquí en el Festival de Cartagena. Es el próximo festival a nivel nacional en España. El ambiente aquí se está viviendo muchísimo, tan solo falta una sola sesión. Tenemos cortos nominados como Donde se quejan los árboles de Ed Aroja o Agrio de David Pérez. Y bueno, pues muchas ganas de saber quién va a ganar. Está bastante reñido, han emocionado muchísimo al público todos los nominados. Realmente es un festival que también creo que, pues, al ser nivel nacional, evoca un sentimiento, ¿no?, del cine español y de los creadores de este país, que sí que tienen muchas historias que contar. Y bueno, pues esperemos ver cuáles son los resultados. Yo la verdad que estoy bastante ilusionado y me gustaría que ganara Agrio a nivel personal, me ha llegado muchísimo. Pero bueno, eso ya es elección del jurado, que tienen que tomar una muy difícil decisión. También hemos tenido grandes películas y otros grandes cortos entre
entre el público y tal. Y bueno, con esto me despido, chicos. Ya os contaré. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Estaremos atentos a ver quién gana. Y ahora vamos con el análisis. Tenemos aquí unos cuantos fotogramas de distintas películas preparados y nos vas a ayudar a desgranarlo un poco, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos un par de películas muy diferentes entre sí, además, con prácticamente 10 años de diferencia, todas ellas bastante representativas, ¿no?, de lo que ha sido parte del mejor cine norteamericano de lo que llevamos de siglo, ¿no? Aquí tenemos un clásico moderno, ¿no?, como es No es país para viejos, de los hermanos Coen, y en escena, en plano, tenemos al personaje más icónico de la película, ¿no?, que es ese Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem, que no en vano ganó el Oscar por esta interpretación, ¿no? Y esta escena yo creo que es muy capital, además sucede muy al principio de la película y determina bastante la psicología del personaje y cómo se relaciona con el resto de personas que se encuentran en la película, ¿no? Él es un claro elemento del caos, es un claro agente desestabilizador que se dedica a generar suspense y tensión y miedo allá donde va, sobre todo especulando siempre con los destinos de las diferentes personas con las que interactúa, ¿no? Y esta escena es muy clara, ¿no? Aquí tenemos un encuadre que claramente le da una predominancia, con un contraste más bien bajo, con esta luz suave que le da por el lado izquierdo de la pantalla, tenemos el contra aquí por el lado derecho, por lo tanto tenemos un rostro que combina la luz y la sombra y que también refleja un momento esa duda que le ha planteado al personaje, ¿no? Porque no en vano acaba de proponerle que lance una moneda y dependiendo si sale cara o cruz, pues esto va a determinar un poquito su destino, ¿no? Por lo tanto es una escena también muy árida, muy seca, que determina mucho el tono de la película, es una especie de western contemporáneo, con tonos más bien apagados, donde claramente el personaje de él siempre está de por medio generando como una especie de agujero negro de tensión inesperada y de silencio con cierto suspense, ¿no? Porque nunca sabemos qué va a pasar a continuación, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo interesante, es una secuencia que a nivel técnico no parece que destaque por nada, pero todo está muy controlado, la angulación, los ejes de mirada, la posición de ambos en el encuadre claramente crea una dinámica y una jerarquía muy potente, ¿no? Con un personaje que yo creo que pese a que había elementos que pudieran hacerlo llevar al ridículo, ¿no? Como es ese peluquín o esa manera de matar con la bombona de gas, creo que aún así es un personaje con mucha fuerza, principalmente gracias a Javier, ¿no? Esto sería la primera, y la segunda es una película yo creo que bastante diferente en casi todo, mucho más, bueno, igual no tanto, pero más desconocida en según qué ambientes generacionales, que es la película El Faro, ¿no?, de Robert Eggers, del año 18-19. Aquí tenemos el personaje Efraín, interpretado por Robert Pattinson, en una secuencia que demuestra que esta película es mucho más artificiosa que la anterior, ¿no? Si la anterior era una película mucho más naturalista, esta es una película mucho más psicológica, donde claramente los espacios obedecen a la intención de interpretar el laberinto psicológico de locura y demencia de este personaje que poco a poco va cayendo hacia la perversión más absoluta, ¿no? Es un personaje atrapado en una isla y atrapado en un faro y a su vez atrapado en sí mismo, que no ve la manera de escapar de allí, ¿no? Entonces aquí tenemos dos focos de luz, seguramente ambos iluminados desde fuera con sus respectivos focos. Aquí tenemos la sombra aquí indicada, también luces muy suaves. Ese contraste de blanco y negro, fijaros que mucho menos fuerte que el anterior. El anterior había como una luz, una sombra y una luz mucho más potentes. Aquí todo está mucho más difuminado y mucho más graduado, ¿no? En este, claro, con esa mirada, ¿no? Claramente el personaje está indicando esa intención de escapar de allí, esa inquietud por buscar una salida, por buscar una solución. Toda la película le va abriendo potenciales fugas, ¿no?, hacia dónde podría acabar o dónde podría salir, pero todo ello llevándole siempre a ningún sitio, ¿no? Es todo una especie de callejón sin salida, sobre todo psicológico. Es una película que claramente juega a poner en imágenes su escenario mental, ¿no? Todo es realmente imaginado, podríamos decir, o nada es demasiado realista nunca, ¿no? Eso queda claro en todos los diferentes escenas de esta película, todas muy locas, ¿no? Hay unas confrontaciones con Willem Dafoe muy exageradas que apuntan en esa dirección, ¿no? Bueno, genial, pues súper interesante esto, Néstor, tío. Muchísimas gracias por analizar un poco aquí este par de fotogramas. Y nada, vamos con lo siguiente. Ahora tenemos a María esperando ya, nuestra reportera. María, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Pues mira, hoy vamos a hablar sobre la película Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975, ya que sigue siendo una obra maestra que explora la opresión de la lucha individual contra el sistema. La interpretación de Jack Nicholson, también como la de Mark Murphy, es electrizante. Y tanto Louise Fletcher como la temida enfermera Ratch crean una dinámica inolvidable. La dirección de Milos Forman y el guión adaptado de Ken Casey mantienen un equilibrio perfecto entre la comedia y la tragedia. Visualmente la película utiliza los claustrofóbicos pues, para reflejar la represión dentro de la institución psiquiátrica. Este año cumple 50 años de su estreno y su crítica social y temas sobre la libertad y la humanidad siguen siendo tan relevantes como siempre. La verdad es que es un clásico atemporal que sigue tocando el espectador por, por su profundo impacto emocional.
Vale. Bueno, muchísimas gracias, María. Aparte de todo esto, había pensado, para ti, de todo esto que nos has contado, ¿qué es lo que resaltarías más? ¿Qué es lo que más te apetece ver a ti? A mí, pues es que después de 50 años que se mantenga tan viva y tan presente, no solo porque es un tema actual. Entonces es de la sociedad y que nos interesa todo, porque a cualquiera en un momento dado puede verse en una situación de alguien semejante o nosotros mismos, nunca sabemos si podemos llegar a basarnos en esta película, porque desde luego el impacto es muy emocional y muy real, puede ser muy real. Bueno, genial. Pues muchísimas gracias, María. Ahora vamos a despedir el programa y vamos con la última sorpresa. Tenemos una actuación preparada, así que adelante, chicos. Lías y cara, hacer dinero es lo único que no me tomo a broma. Me siguen las sombras, no sé qué me pasa contigo, pero no puedo separarme de ti. Quiero vivir a tu lado, aunque no sé si estaré feliz. Estoy con tu novia y no sé ni qué dijo. Echaba de menos tocar el abismo. Pasan 3 días y ya no te he visto. Es que te juro que siempre es lo mismo. Me voy a otro sitio y es que no sé. Y si me duele no sé ni por qué. Es lo que hicimos, ahora no te puedo ni ver. Dime si piensas volver. Eres lo mejor que me ha pasado. Ni siquiera siento que haya terminado. Es que tal vez estoy pensando demasiado. Solo fumo todo el rato. Por ti sí que cambio. Lo tuyo es falso. Zorra, yo me mato. Quiero sentir algo. Con el tiempo he cambiado. Espero que lo que hice no fuera en vano. Estoy fumando más, me echo para atrás. Todo coro se enamora, desenvalvalora. Shorty pa' ti ahora, por ti bajo el moro. Baby, de ti pídeme ahora. Artillería te eres un paño. Esto me hace daño. Uno más de rebaño. Esta mierda dura años. Prueba de ser enano. Prendo una